política, inseguridad, corrupción, extractivismo, migración. Volemos ese cocodrilo con Alejandro Gutiérrez e Ignacio Alvarado. El podcast tiene uno de los propósitos es rescatar la memoria periodística, el ensayo y la memoria periodística. Y en estas semanas, con las primeras ediciones del podcast, algunos comentarios de amigos es que les gustaría que rescatáramos algunas de las experiencias que hemos tenido, tanto tú, Nacho, como yo, en la cobertura de los temas que hemos presentado. Y pues hay varias cosas que en lo individual hemos reporteado, pero también hay cosas, algunos temas que nos ha tocado trabajar juntos. ¿Recuerdas alguno en específico tú? Sí, cómo no, mira, yo creo que yo me iría a 1997, 1996, por aquella época, y más concretamente situándonos en Ciudad Juárez, en donde, por decirlo de alguna manera, se nos comienzan a caer ciertas vendas a partir también ya de haber recorrido algunos años el tema criminal, ¿no? Hay que recordar que Ciudad Juárez durante muchos años en esta alegoría de la narrativa, ¿no? que siempre se inventa ciertas joyas y cierta terminología, pues llegó a ser considerada como la joya de la corona, ¿no? Así lo mencionaban las autoridades de Estados Unidos y las autoridades mexicanas. Entonces, la joya de la corona era Ciudad Juárez en este universo narco que se fue introduciendo desde la década de 1980, ¿no? Entonces, por aquel tiempo, Ciudad Juárez, 1997, Amado Carrillo era la figura cumbre de este Star System del narco, y él concretamente se hallaba, huyendo, estaba fuera del país. Unos lo ubicaban en Cuba, otros lo ubicaban en Chile, y entre tanto, pues en el periódico donde estábamos, el Diario de Juárez, que entonces era un gran diario, se nos encomienda un trabajo, es hablar o hacer el recuento de un siglo de drogas, ¿no? en la ciudad. Entonces comenzamos narrando la historia desde principios del siglo XX con los chinos y el opio, una primera masacre que ocurrió por allá en tiempos de la Revolución, y hasta llegar a los tiempos de la cocaína y Amado Carrillo con el llamado Cártel de Juárez, ¿no? Entonces, pues ese fue un especial que nos aventamos, creo que si no recuerdo mal, fueron 3 o 4 dobles planas haciendo todo ese recuento. Sí. A ver, para hablar un poquito de cómo se cocinó este asunto, yo recuerdo que la serie se llamó Los Varones de las Sombras. Exacto. Precisamente hablando desde la etapa del opio, después la etapa de la marihuana y hasta llegar a la época de la cocaína. Pero recuerdo que en ese momento pues habíamos estado trabajando juntos en el diario. Yo también ya estaba trabajando en Proceso y estaba regresando a la dirección del periódico del Diario de Juárez, un compañero que a decir que fue un jefe bastante, digamos, influyente en una generación que es la nuestra, que era Elías Montañez. Y Elías, si recuerdas, en aquel entonces había tenido también un periodo fuera del periódico, había puesto una agencia que se llamó Alterna. Y había una circunstancia muy particular. Si tú recuerdas que en Ciudad Juárez prácticamente no había un solo medio que quisiera publicar el nombre de Amado Carrillo, ¿no? No, estaba vetado.
estaba prácticamente vetado. Incluso hay conocimiento de que por ahí algún editor, pues, sufrió presiones así, pues se lo llevaron, ¿no? Lo desaparecieron un rato, y había, digamos, mensajes muy abiertos contra la prensa, y si se publicaba algo. Entonces, me acuerdo que el comentario de Elías fue, pues ahora van a hacer lo que siempre han querido hacer, es decir, esta gran historia sobre el tema del narcotráfico en la zona, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en la frontera. Pero, pero había un propósito de Elías, que era enviar un mensaje, si tú recuerdas. Sí, claro. Que no se recibía dinero y que no estaban bajo la férula de esta presión. Que, mira, hay que decirlo, si bien estamos hablando de otra era y de otro momento de este mundo del narco, pero en aquel tiempo no es que esto que llamaban, esta entelequia que llamaban el cártel de Juárez, fuera necesariamente una maquinaria asesina, era más bien una empresa, y de esa empresa tomaban parte los policías federales, ¿no? Que eran, y los estatales, que eran finalmente los que te secuestraban y los que te mataban, y los que ejercían esta presión, porque la estructura empresarial, criminal como tal, no tenía tantos activos. Era una forma de operar tanto en Tamaulipas como en Baja California, como en Jalisco, como en Chihuahua, en el que las autoridades federales sí o sí estaban total y absolutamente coludidas, formaban parte de este sistema, y pues básicamente nomás le hacían al pendejo en materia de investigación, igualito que la DEA, por ejemplo, ¿no? Pero en aquel tiempo, hay que decirlo, hay que reconocerlo, creo que ambos, o por lo menos yo, sí les daba demasiado crédito a estos informes que emanaban del Centro de Inteligencia en Estados Unidos, al EPIC, y individualmente, en lo individual, pues a lo que decía la DEA, ¿no? Pero bueno, pues ahí, digamos, estamos, digo, no es excusa, la inocencia no es excusa, pero pues estábamos chavos, estábamos aprendiendo el tema, no era un tema que fuera demasiado considerado por la prensa nacional, sino que pues eran tópicos periodísticos en Tijuana, en Juárez, incipientemente comenzaba a hacerlo en las fronteras de Tamaulipas, y desde luego pues, en Sinaloa y Jalisco, ¿no? Pero no era un tema sexy, digamos, con alcances nacionales en ese tiempo. Fíjate que ahorita que tocabas ese punto, yo te puedo decir que yo empecé a trabajar el proceso en el 92. Cuando se da el asesinato de Rafael Aguilar Guajardo, al que se le señalaba como jefe del cártel de Juárez. Ex jefe de la Dirección Federal de Seguridad, asesinado en Cancún. En Cancún. ¿Sí? Bueno, pues Rafael Aguilar era efectivamente comandante de la Dirección Federal de Seguridad, al igual que Rafael Chavo López, otro excomandante al que también se le señalaba como una figura destacada en el narcotráfico en Coahuila, y ambos dependientes o digamos gente protegida de Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? Que fue poderoso secretario de Gobernación, director de la Dirección Federal de Seguridad, y en otro momento gobernador de Veracruz, ¿no? Lo que es interesante es cómo en Ciudad Juárez se estructuraba toda esta mecánica, ¿no? Donde estaban propiamente los empresarios de las drogas, el paso hacia Estados Unidos, ¿no? La operación de policías y militares, digamos, y policías locales como fuerza de fuego, digamos, de
y de represión del propio narco. Y fíjate que yo tuve oportunidades de ir al Epic Center, al centro de inteligencia, que está en Fort Bliss, en el fuerte militar de Paso, ¿no? Ajá. Entonces, ¿te acuerdas que lo llegamos a platicar que estaba todavía al frente de Phil Jordan? Digamos, era todavía la etapa donde era pues una figura importante de Phil Jordan dentro de la DEA. Tiempo antes de que asesinaran a su hermano, que como que ahí ya él pues pierde un poco, siento yo, el piso sobre el tema de la información de drogas. Sí, claro. Y una cosa que a mí me llamó la atención, digamos, cosas que yo no llegué a publicar, pero que me tocó ver, es que en el centro de inteligencia había como una especie de adoración o exaltación, por decirlo de alguna manera, de la figura de Kiki Camarena, de Enrique Kiki Camarena, este agente de la DEA, que fue asesinado en Guadalajara, ¿no? Tazas, plumas, fotografías, estaban por todo el edificio con la foto de él. Eso me llamó mucho la atención porque lo tenían como muy idealizado el tema. Había sido un tema sobre el que la DEA ha explotado mucho discurso, ¿no? sobre su figura. Y otra cosa que también me llamó la atención es que el primer día que yo estuve ahí, Phil Jordan nos empezó a dar una especie como de briefing con información, pues digamos que información que ya era pública, ¿no? Entonces yo lo paré y le dije que pues que a mí no me servía mucho esa información, que además era información que ya se conocía. Entonces me dijo, ¿qué quiere? Le dije, yo quiero hacerle preguntas concretas sobre cómo está trabajando las redes criminales en México, en la frontera y en los cruces. Y me citó al día siguiente. Yo pensé que ya no se iba a producir la entrevista. Sí se dio. Incluso me puso a un par de agentes de campo, digamos, ¿no? Y una cosa, ya digo, al margen de lo que hubieran dicho, que fue pues, un rollo ahí sobre cómo estaba operando la organización en Juárez, cómo estaban usando los aviones, en fin, todo esto que ya se conoce. Pero más allá de eso, a mí lo que me llamó la atención es que estos agentes hablaban con una singular familiaridad de los narcotraficantes. Pues bueno, el Chapo, hablaban de Chapo, de Amado, pues, como Amado, pero del único que sí se referían con una cierta deferencia, digamos, es con de Miguel Félix Gallardo. A él le decían Don Miguel Félix Gallardo. Entonces, a mí fue un detalle, si tú quieres, así como muy pues, elemental, pero que me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo estos vaqueros que van aplicando la ley por el mundo, hablaban de un traficante como Félix Gallardo como Don, ¿no? No, y a partir de ese momento es cuando, por lo menos a mí, supongo que también para ti, se nos empiezan a caer, como decía al principio, ciertos vendajes y vemos cuál es el juego de mentiras y de manipulaciones que hacen las propias autoridades gringas con el tema del narcotráfico, DEA, FBI y hasta la propia CIA. Y pues de eso hagamos volar este cocodrilo. Sí, efectivamente, mira,
el asunto es que, regresando a este reportaje que nos pidió Elías Montañez, que bien recuerdo que lo que él no quería, o sea, era tan claro su posición de enviar un mensaje, que nos pidió no firmar los textos. ¿Por qué? Porque era una especie de posición editorial de su dirección, ¿no? A partir de su regreso. Sí. Entonces, pues fue divertido en el sentido de que pues, nosotros ya traíamos la idea de publicar cosas, y de hecho, durante mucho tiempo tú y yo estuvimos publicando cosas allí, digamos, en corto, ahí tanto en el diario, yo en Proceso, y que prácticamente pues, yo creo que éramos los únicos que publicábamos este tipo de informaciones, ¿no? Y que lo comenzamos a hacer bajo una premisa que era el total descrédito de las autoridades federales en México, de cómo ya las policías locales estaban totalmente volcadas al negocio criminal. Y esto tiene un porqué, que es el cambio del mapa político nacional. En los 90s ya Chihuahua estaba gobernado por el PAN, Baja California igual, ciudades como Tijuana o Ciudad Juárez ya no necesariamente estaban bajo la hegemonía priista. Entonces eso va configurando no solamente el mapa y los intereses criminales, sino la propia interacción de las autoridades policíacas y políticas, a partir también de la firma del Tratado de Libre Comercio. Pero eso es clave, que ese aspecto es clave. Pero así llegamos a la era del 2000, de Vicente Fox, y nosotros dos ya radicados en Ciudad de México, viendo las cosas con una perspectiva mucho más amplia en varias entidades del país. Y a partir de ahí tú comienzas, por ejemplo, a establecer los primeros pasos que luego habrían de constituir pues uno de los primeros libros, si no es que el primero, que aborda desde una perspectiva política el asunto del narcotráfico justo en esa etapa de transición entre los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, que es un libro que suscita reacciones desde el núcleo del gobierno, más concretamente desde la Policía Federal comandada por García Luna, que manda señales ahí de que quieren dar piso, básicamente, y es así como llegas tú a España, o eres enviado a España como corresponsal del Proceso, pero pues sería bueno hacer esta memoria de ese momento periodístico y de la consecuencia que tiene pues la publicación del libro, ¿no? Sí, es que digamos que precisamente ya hacia finales de la etapa de Cedillo, que es con digamos, el último presidente del PRI después de 70 años, y si te acuerdas, hay aquella operación donde llega gente PGR con gente del FBI a Juárez, ¿no? Y empieza a ver, no sé, toda esta dinámica de las campañas, y que llega el triunfo de Fox. Todo indicaba que no iba a haber grandes cambios, ¿no? Había demasiada esperanza en el personaje, pero digamos es una presidencia con cierta legitimidad, pero a final de cuentas es digamos un sexenio con muy pocas herramientas para combatir el crimen, ¿no? Entonces, lo que sucede es que se van posicionando
muchos acuerdos, ¿no? De redes criminales en los estados y en la propia autoridad federal, ¿no? Es aquella época en la que incluso llegan a estar muy cerca del Estado Mayor, algunos grupos criminales, de personal cercano al Estado Mayor, gente que manejaba la propia agenda de Fox. Y yo me hice la pregunta, ¿qué fue lo que sucedió con el cambio de partido? ¿Cuál es el paradigma, ¿no? sobre el tema criminal? Y lo que me di cuenta es de que los engarces políticos y los engarces criminales y los engarces empresariales se mantienen, cambian algunos personajes, pero incluso se robustecen a mí me tocó muy al principio que llegué a México empezar a trabajar mucho el tema, tanto en Tamaulipas como en Michoacán, en Sonora incluso, y también en el sur, ¿no? Cómo se empezaba a dar en el caso de Chiapas. Entonces empiezas a ver que no hay ninguna diferencia, ¿no? Y por el contrario, se van imbricando, ¿no? Oye, Héctor. Y una de las figuras pues, clave, y también hay que decir que no es la única, como que todo se ha centrado en Genaro García Luna, pero no es la única, hay otras figuras que es dentro del ejército, ¿no? O sea, que tienen un papel fundamental. Sí. Bueno, a toro pasado, digo, esto ya lo hemos conversado, pero no lo hemos hecho de manera pública. ¿Qué crees que fue lo que suscita este rumor, que digo, si no recuerdo mal, fue Cárdenas Palomino el que va y se sienta ahí con los directivos de la revista y les dice que tienen información de inteligencia de que te quieren matar, básicamente, ¿no? Y, sí. Pero bueno, cuando lo conversamos los meses posteriores, pues, los dos concluimos que era un informe falso y que en realidad lo que te querían era alejarte. Y hubo otros casos de otros compañeros que pues les inventaron delitos y los metieron al bote, ¿sí? Sí. Y estamos hablando de una fuerza de coerción que existía en el gobierno de Felipe Calderón para acallar, en el mejor de los casos, con este tipo de rumores o el encarcelamiento de algunos compañeros y otros, francamente, que fueron asesinados. Sí. Mira, fue el que fue a avisar a la revista, no fue Cárdenas, fue Ramón Pequeño. Okay. Igual es otro de los que está ahorita jugado, ¿no? De la gente que está acusada junto con Genaro García Luna y Cárdenas Palomino. Este personaje llegó con el director entonces, con Rafael Rodríguez Castañeda, y le dice que por sus labores de inteligencia tienen información de que pues, hay una orden de Michoacán, ellos decían de la familia michoacana que en ese entonces estaba aliada con los Zetas, de que querían asesinarme, ¿no? Entonces, que lo que proponía era que tuviera seguridad y que, digamos, que tuviera seguridad, en pocas palabras. A mí no me sonó mucho el tema porque pues, había una parte de un informe que yo publiqué, que creo que fue el que en todo caso podría haber detonado, que también lo publicó Excelsior. Y al compañero de Excelsior, pues ni siquiera lo tomaron en cuenta. Entonces, yo en el fondo lo que empecé a ver es de que a mí me había tocado publicar por mi cuenta, junto con Jesús Esquivel, como con Ricardo Ravelo, cosas de García Luna durante la etapa de Fox. Incluso a mí me tocó cubrir aquel tema sobre el asesinato del hermano de Carlos Salinas, de Enrique Salinas de Gortari, que lo encontraron en Whisky Lucan.
y que en algún momento la investigación que hizo el Estado de México eh, señala o se dirige hacia llamadas que salieron de la propia Procuraduría, de un asesor, una oficina de la asesoría de Rafael Masado de la Concha, entonces procurador, y de agentes de la AFI, que era entonces bajo el mando de Genaro García Luna. Yo lo que vi es, que lo hemos platicado, yo tengo la impresión de que era más un mensaje para acallar a la revista, y la figura pues, que eligieron fui yo, ¿no? Pero si tú recuerdas, incluso, porque lo llegamos a platicar con Rafael Rodríguez y con otros compañeros y con el propio don Julio Scherer, y pues lo que decía, la conclusión de Rafael es, pues si quieren callar el proceso, pues no lo van a callar, ¿no? Sobre este tema. Y de hecho, si tú recuerdas, se volvió un tema que, digo, más atinadamente o menos atinadamente, pero sí era un tema que se tenía que abordar, ¿no? O sea, es que se convirtió en un, sí, se convirtió en un tema ineludible, pues fue el sello de un sexenio completo. Sí. Pero aquí estamos hablando del principio de ese sexenio. Exacto. Y bueno, pues ya después no se tuvo más margen de maniobra que andar amenazando o matando periodistas, ¿no? Y después, lo que sí, que tú y yo lo llegamos a comentar, y con Julián Cardona, otro gran amigo, y otros colegas, pero yo también lo llegué a comentar con alguna de mis fuentes, y ellos concluían que la amenaza pues era del propio sector de García Luna, ¿no? Y me decían, tan delicada es una cosa como la otra, ¿no? Entonces, claro, si te puedes quedar en España, bien, mejor, porque ya con el tiempo, con el paso del tiempo, con alguna de estas personas con las que pude platicar en aquel momento, digamos, recapitulando cosas, me decían, bueno, los hombres negros de Genaro, que eran los que hacían el trabajo sucio, pues fueron algunos de estos que cayeron 1 o 2 años después, o unos pocos años después, cuando empezó digamos, la confrontación entre la red de los Beltrán Leiva y la red de Guzmán Loera, ¿no? Que genera toda esta guerra, este conflicto, confrontación. Y ahí lo que se ve precisamente es parte de lo que hemos hablado. Los que también caen son a las autoridades que están implicadas. Y en el grupo de la gente de Genaro caen implicados de un grupo y del otro. Es decir, ellos se quedaron como en una posición comprometida, precisamente porque pues, jalaban para todos ellos, ¿no? Entonces, cuando rompen estos, la gente, Genaro y su gente, pues se quedan en medio, ¿no? O sea, es cuando sí, es que eran el famoso levantón de Genaro, ¿no? Sí, claro. Es que eran, a final de cuentas eran parte activa de un sistema criminal. Exactamente. Y bueno, ahora, bueno, hay una parte que yo te quería preguntar, es, por ejemplo, ¿tú cuándo sientes, o sea, a partir de esto que hemos publicado, y yo recuerdo que tú luego publicaste una serie de trabajos en Al Jazeera sobre el terror en Coahuila, que iba conectado con la desaparición la brutal desaparición de las personas en Allende a manos de la gente ligada a los Zetas, y toda esta influencia que estos grupos ya tenían en la explotación de la cuenca de Burgos, que es esta cuenca gasera, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuéntame tú también de esa parte, de cómo lo cubriste, qué te dejó esa cobertura.
Mira, llegar a esta cobertura tiene sus porqués, digamos, ¿no? Y es esta forma en que, digo, ya hablamos de este trabajo conjunto que hicimos en el 97, y a partir de este momento es como, digo, si voy a utilizar una imagen, sería esta de caminar sobre una pista paralela para ir viendo el fenómeno criminal a partir, sobre todo, del 2000, que es cuando todavía hasta el 97, cuando se asesinaba a alguien o a algunos, pues era porque había una tonelada de droga extraviada, porque se habían decomisado 5 o 7 toneladas de cocaína, porque se debía $1 millón. Pero de pronto, si tú recuerdas, a comienzos del 2000, pues se estaban asesinando a mecánicos, albañiles, Sí. Encargados sí, entonces tú decías como, ¿por qué? ¿No? Bueno. Permíteme, hago sí, nada más una acotación. Cambió el perfil, caía gente, como tú dices, mecánicos o carniceros o lo que sea, aunque la prensa seguía manejándolo como lo metía en la numeralia. Sí, claro, pero lo cierto es que se había atomizado el sistema de venta y distribución de droga, pero sobre todo también las ciudades mexicanas estaban iniciando con el consumo de drogas, algo que no había sucedido hasta entonces. Y bueno, ya dijimos ahorita, los cuerpos de policía locales, regionales, estaban ya totalmente implicados en el negocio. Y es entonces, fíjate, que sobreviene esta fuga, entrecomillada, del Chapo Guzmán, porque desde mi tesis se necesitaba una figura rectora icónica que retornara o que terminara con esta anarquía del mundillo criminal. Y es así como se transita en el sexenio de Vicente Fox y llegamos a estas operaciones conjuntas, a esta declaración de guerra de Felipe Calderón, en el que existen grupos paramilitares completamente activos, mercenarios, desde luego militares, fuerzas federales y cuerpos de policía local que fueron exterminados cuando no se quisieron alinear a estas nuevas formas de conducirse en esta guerra, entre comillas, otra vez, ¿no? Entonces, bueno, así es cuando, creo que lo comenté en alguno de los podcasts anteriores, y lo hemos manejado de alguna u otra forma, mencionado, que es la existencia de recursos naturales altamente valorados que coinciden con estos circuitos de violencia que se van gestando sobre todo durante el sexenio de Felipe Calderón. En el caso de Coahuila, fíjate, hay este caso de los 300 desaparecidos, estamos redondeando el número, ¿no? Sí, en este municipio de Allende, que está al norte, justo en la región carbonífera, en los linderos de esta cuenca de Burgos, y que, bueno, pues la narrativa oficial, muchos documentales, películas, trabajos periodísticos han atribuido siempre a estas grandes traiciones de uno de los grupos en pugna, que eran estos llamados Z. Pero yo lo estaba viendo desde otra perspectiva. Dije ahorita, decidí caminar por una segunda ruta, por un segundo sendero, observando siempre lo que estaba sucediendo. Y ahí es donde te das cuenta que hay, a partir de este concierto criminal, hay una serie de destierros o de huidas de grandes propietarios de terrenos que estaban justo en esa región, al mismo tiempo que se está consolidando un clúster minero petrolero armado por exgobernadores o gobernadores en activos con empresarios que estaban muy, muy enfocados en un negocio que tentativamente en sus proyecciones dejaría una derrama de más o menos $40,000 millones en los siguientes 15 años, ¿no? Entonces, cuando decido publicar con Al Jazeera esta serie, manejarla, pues es porque en México nadie le quiere entrar a los temas
que tocan, digo, ellos, los videos mexicanos les gusta mucho que les cuentes historias así, tipo Netflix, de fulano, este narco contra el otro, etcétera, pero nunca se van a meter a mencionar a los militares, nunca se van a meter a hablar de paramilitares, nunca van a tocar intereses de empresarios y de gobernantes o de políticos en activo, porque pues ni les interesa, porque los propios dueños de los medios de comunicación tienen grandes intereses en el sector y compadrazgos de este tipo, con políticos, gobernadores de esas regiones. Entonces, y hay medios donde hay abiertamente la orden de no abordar los temas, ¿no? Exactamente. Concretamente y el tema, otra vez el tema del ejército se convirtió en tema vedado, ¿no? Como hace año, en la época del PRI, ¿no? Digo que es muy delicado, ya lo hemos hablado, y no es que institucionalmente se esté volcado ahí, yo no me atrevería a decir tanto, pero sí hay facciones, que están activas. Entonces, bueno, como en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, es a partir de estas observaciones, de estos datos, de estas injerencias en donde vuelvo a lo mismo. Nunca he creído en ninguna comunicación oficial ni del ejército, ni de la marina, ni de las policías locales, ni de las fiscalías, y mucho menos de los gobernadores o de los propios presidentes de la República, ¿no? Que todos te mienten, todos te construyen una historia diferente, y los gringos, pues ni se diga, ¿no? También ellos van con su propia voz cantante en esta fantasía en esta fantasía que se ha construido como historia para hablar sobre el tema del narco, cuando hay muchos intereses que subyacen. Y bueno, pues digo, con buena fortuna, Al Jazeera comprendió, o los editores de Al Jazeera comprendieron el punto que se estaba fijando, los intereses que se cruzaban y las grandes mentiras o los grandes huecos que deja pues la historia oficial, digamos, sobre esta onda que siempre se atribuye sí o sí al negocio de la droga, cuando la droga siempre ha sido el pretexto para avanzar con ciertos propósitos de agenda y de interés geopolítico, ¿no? Entonces, así fue que se construyó ese trabajo, digo, y de lo que seguramente estaremos hablando en repetidas ocasiones, así sea de manera tangencial, ¿no? Pero fíjate que en un poquito, sobre todo con este tema de la memoria que nos interesa abordar, a mí lo que me ha pasado es que cuando te das cuenta, digamos, al principio quizá también comprábamos los discursos inicialmente, ¿no? Cuando empezamos a reportear, en aquella época, pero lo interesante, yo lo estoy viendo así, digamos que, y de hecho he buscado regresar a alguno de esos temas para verlo con esta otra perspectiva, ¿no? O sea, verlo desde la perspectiva actual. Y lo que yo voy viendo, o para mí queda cada vez más claro, es el hecho de la evolución que sí ha tenido el fenómeno. Digamos, después de esta etapa con Miguel de la Madrid, cuando se da toda la etapa del grupo de Guadalajara, Caro, Doneto, el caso Camarena, el caso de Búfalo, ¿no? Del Rancho El Búfalo, y la confrontación entre Estados Unidos y México. En la etapa de Salinas hay una especie como de replanteamiento, recomposición. ¿Por qué? Pues porque se habla de un nuevo acuerdo comercial. Eso cambia totalmente la dinámica, porque pues entramos en un proceso comercial más potente, que incluso para el propio tráfico de drogas beneficia, ¿no? Con un acuerdo comercial. Y después va evolucionando con todo el tema de la globalización, con el cambio de color político, ¿no? En el 2000, con la llegada de Fox, después con Calderón.
Y todo este proceso de globalización se van dando digamos, se van reuniendo también estos otros intereses, que son los intereses por los recursos naturales, por digamos, las grandes explotaciones, y que se mapea junto con todo el tema de droga criminal, la presencia de grupos de autodefensa, grupos paramilitares y, como decíamos, algunas facciones o algunos mandos de Fuerzas Armadas y de policías, ¿no? Entonces, yo sí veo, digamos, cuando tocamos estos temas, a mí me permite ver, digamos, regresar a aquello, pero con esta otra visión, ¿no? Con esta otra perspectiva. Y creo que así lo retrataría yo como lo voy viendo. Sí, y mira, ya para cerrar, porque luego aquí nos podemos eternizar, pero creo que en un par de semanas estaremos en condiciones de abordar bajo estas perspectivas o ya con estas perspectivas en cuenta o habladas, lo que uno de los escenarios o algunos de los escenarios que se pueden desatar ahora que Donald Trump ha sido electo presidente de los Estados Unidos y que iniciará funciones a finales de enero. Y creo que es muy interesante hacer una revisión sobre la política de seguridad que se ha planteado el gobierno de Claudia Sheinbaum y también la que habrá de instrumentar el gobierno de Donald Trump, cada una con sus verdades a medias, sí, y con el uso manipulador de las historias que se ha construido tanto en un país como en otro con el tema del narcotráfico, ¿no? Y bueno, pues aquí yo creo que sería bueno anticipar algunos puntos solamente para apuntar hacia este podcast que seguramente estaremos armando, que es toda la farsa del fentanilo, ¿no? O la gran manipulación sobre el mundo del fentanilo, pero sobre todo también los intereses y las tentaciones que tiene Estados Unidos sobre México a partir de dos temas muy concretos, que es la migración y el tema del narcotráfico, y de cuáles son los instrumentos con los que cuenta el gobierno de Claudia Sheinbaum para hacer la contraparte con estos dos temas, pues de cara a un mundo que todo indica ha iniciado ya una evolución con tres ejes rectores dentro del nuevo orden mundial, que serán los Estados Unidos, desde luego, China y el invitado especial, Rusia, ¿no? O sea, bueno, digamos, como un primer apunte, yo creo que el tema de los, digamos, la vara con la que estará asustando todo el tiempo Donald Trump es el tema de los aranceles. Entonces, digamos que toda su presión va a ir enfocada a eso, y ya le ha dado resultado. Creo que llega con, digamos, de acuerdo a los datos que se conocen, pues llega con un mayor poder que la primera ocasión, y da la impresión de que él se quedó como con ganas de continuar haciendo algunas cosas que dejó pendiente. Entonces, pues a eso viene, ¿no? Yo creo que y con el poder que le da tener la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes, pues creo que vendrá, incluso veremos un personaje todavía más protagónico y más duro quizá. Entonces, yo creo que México va a tener que, el gobierno de Claudia Sheinbaum, tengo yo la impresión de que va a tener que volver al tema de la cooperación amplia con las agencias. Tengo la impresión de que por ahí va, aunque tengo la sensación de que pudiera ser más el Homeland Security,
más que la DEA. Creo que Homeland Security y FBI, yo creo que esa es mi impresión, a reserva de las señales que se empiecen a ver, digamos, después. Porque efectivamente, o sea, se ha hecho todo un discurso sobre el tema del fentanilo, sobre los grandes capos, sobre el tal, aunque pues el fentanilo, los precursores siguen entrando por Canadá, ¿no? Y a los puertos, a los puertos de Estados Unidos también, ¿no? Claro. Es decir, hay producción en estos dos países, además de la que hay en México, que también es cierto, ¿no? Claro. O sea, pero digamos, a nivel discursivo, a ellos les viene perfectamente bien seguir señalando el tema de México. Eso es por un lado. Por otro lado, yo creo que viene la presión para posicionar otra vez a las empresas americanas en su suelo, ¿no? O sea, creo que por ahí viene un poquito la jugada. Pues ya estaremos echando a volar ese otro cocodrilo. Por lo pronto, pues nos despedimos, no sin antes invitarlos a participar de este podcast, a opinar, a comentar, a compartir y desde luego a suscribirse. Hasta la próxima.